Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos bendiga a todos aquellos que se van a conectar y aquellos que van a ver esta transmisión en otro tiempo en el que Dios disponga para que los vean, aquellos que van a clicar este video. Que Dios nos bendiga y una vez más estamos delante de la presencia del Señor y vengo a compartir una palabra más que Dios pone en mi corazón, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo espero que Dios me confirme la palabra. Muchas veces he estado a punto de predicar algo que Dios no ha querido que la predique en ese día y Dios ha cambiado el mensaje, ¿verdad? Pero luego Él a veces me confirma la palabra que yo estoy leyendo y estoy meditando en esa palabra y otra, pues hay muchos versículos en la Biblia. La Biblia es muy extensa para hablar, ¿verdad? Tiene muchos temas. La palabra de Dios abarca todas las cosas que nosotros debemos saber y que debemos conocer. Y es precisamente en este día que Dios ha puesto eso, ¿verdad? De la necesidad que tiene el hombre. Cuando hablo de el hombre me refiero a ambos sexos, a la mujer y al hombre, al masculino y al femenino. Y la necesidad que hay de conocerlo, ¿verdad? Porque muchas veces caminamos, lo digo por mí, ¿verdad? Porque yo caminé mucho tiempo sin conocer a Dios, escuchando la palabra, escuchando su palabra y congregándome todo el tiempo, muchos años, porque no quería tomar el tiempo para escudriñar la palabra y escuché muchos mensajes que no iban de acorde a la palabra, pero yo los recibía porque como no leía la palabra, yo lo asumía que estaba bien y que era de Dios. Pero muchas veces desde aquí del púlpito se cambia la verdad, se diluye. Muchos pastores quizás no lo harán porque tienen miedo a que la gente se vaya de la iglesia y prefieren hacer las cosas más suaves para que la gente esté ahí, ¿verdad? Porque pues no todos tenemos la misma forma de pensar y de ver las cosas, ¿verdad? Yo he venido a predicar y he venido confiando en que el Señor es el dueño de la obra. He confiado que Dios sostiene esta obra. Él pone en personas el querer como el hacer, de aportar para esta obra. O sea, nunca en mis pensamientos yo dije voy a predicar la palabra para que, pues, ¿cómo dijera? Pues para que los hermanos den y aporten y allí todo eso, ¿verdad? Y pues yo de ahí poder vivir. Nunca fue esa mi mentalidad y no ha sido y ni será. Porque yo le sirvo a un Dios que es un Dios poderoso, un Dios grande. Lo conozco porque he visto sus obras en mí. He visto sus maravillas. He visto muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando nosotros aprendemos a conocerle. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios, al Dios que servimos. Que no nomás nos congreguemos o que sigamos la palabra de Dios, que sigamos a Jesús sin conocerlo. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos demandar nada porque no lo conocemos. No sabemos a qué nosotros tenemos derecho, ni cuáles son nuestras obligaciones con
con respecto al Señor, ¿verdad? Nuestras responsabilidades, más bien, podría decir, ¿verdad? Porque Dios no nos exige nada. Todo lo que nosotros le entreguemos a Dios tiene que ser voluntario, tiene que nacer de nuestro corazón. No podemos servirle a Dios como una carga, pues. O sea, que sintamos que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro para poder. No, a nosotros al Señor le tenemos que servir de corazón, así como Él nos ama a nosotros, porque Él nos conoce, nos ama con todo su corazón. Y su amor es tan grande que hasta dio su Hijo para que muriera por nosotros. Pero ahora a nosotros nos corresponde conocer a Dios, saber quién es Dios, porque si no, no podemos servirlo, no podemos agradar al Señor si nosotros no lo conocemos. Tenemos que saber qué es lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Entonces, por esta razón, Dios puso esto en mi corazón para compartirlo. ¿Por qué quiero esto? Mire, porque yo mis oraciones son al Señor siempre que Dios tenga misericordia, ¿verdad? De la raza humana, de su iglesia, de mí, de mi familia. Esas son mis oraciones, ¿verdad? Pero muchas de mis preguntas que yo le hago a Dios, ¿por qué la gente no te puede seguir? ¿Por qué muchos van a la iglesia por un tiempo y se apartan? ¿Por qué otros están en la iglesia y están indiferentes? No se quieren comprometer con la iglesia, con el ministerio donde están. No quieren compromiso con Dios, pero quieren los beneficios de Dios. Entonces, cuando ellos no ven resultados, se alejan. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque muchas veces no se introduce a Dios en la iglesia, muchas veces no se enseña la palabra tal y como debe de enseñarse, como dice la palabra, pues, sino que muchas veces se enseña más tradición, costumbres, que la palabra. Entonces hay mucha gente en la iglesia que tienen mucha tradición, muchas costumbres, pero no tienen palabra. Y esa gente cae rápido. Esa gente no están firmes en la palabra del Señor porque no conocen la palabra. Eso, por decir, hay gente que si ven a un pastor en short por ahí que lo ven, ya no van a la iglesia porque para ellos eso es un pecado, y porque han recibido mucha tradición, muchas costumbres, y no han recibido la palabra. O ven a una hermana que llega a la iglesia con pantalones y ya se alejan porque creen que allí se permite el pecado. No conocen la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos, es cuando nosotros podemos conocer a Dios. De otra manera, no podemos servirle a Dios si no lo conocemos. Yo sé que ya prediqué una palabra también de esto, pero hoy Dios me da diferente forma. Yo sé que hay muchos versículos que se pueden predicar de diferentes. Un versículo que yo use aquí, otro pastor puede venir predicando eso mismo, diferente forma, diferente revelación, ¿verdad?, que tiene la palabra. Pero esta noche quiero iniciar con un versículo que está en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Voy a leer este versículo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Es lo que nosotros tenemos que conocer. ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. Porque la palabra dice que, ¿verdad? Que escudriñemos las escrituras porque en ellos os parece encontrar la vida eterna, dice. Y son ellas los que dan testimonio de mí. Ese versículo nos enseña que nosotros podemos conocer a Dios a través de las escrituras. No hay otra forma como nosotros vamos a conocer a Dios. Entonces dice en el libro de Eclesiastés 9:12, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, dice, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, dice. Así son enlazados los hijos de los hombres, dice, en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Como nosotros no conocemos los tiempos, ¿por qué? Porque los tiempos nosotros los conocemos a través de la palabra. Y dice que nos compara como los peces, ¿verdad? Que caen en la mala red. Usted sabe que la gente que va a pescar tiran la red y los peces se meten. Entonces, ellos no saben lo que les espera. La muerte, ¿verdad? Porque los agarran precisamente para venderlos, comerlos. Y también las aves, también les ponen redes y caen en la mala red, dice. Y así son, dice, enlazados los hijos de los hombres. Nosotros somos enlazados así también. Caemos en las trampas que el diablo nos pone, que el enemigo nos pone en las cosas de este mundo, ¿verdad? En lo que el mundo ofrece, el enemigo nos atrapa, caemos en las redes. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra, no conocemos a Dios. Recibimos algo que nos dicen de aquí, de un púlpito, y lo aceptamos, pero no conocemos si es verdad. Y somos engañados. Y caemos en las trampas del enemigo. Muchas veces el enemigo usa a los pastores también, predicadores. Los que hoy en día hay muchos, ¿verdad? Que el Señor dijo, ¿verdad? Que en estos tiempos iba a haber muchos lobos rapaces vestidos de ovejas. O sea, los vemos como si fueran personas que realmente, porque son habilidosos en la palabra, tienen lisonja, o sea, habilidad para engañar, para seducir, para alabar al pueblo. El pueblo le gusta, a la gente le gusta que alguien los alabe, pero los alaban para hacerlos caer en la red, en la trampa. Mucha gente allá afuera, hermano, mucha gente, yo me he topado mucha gente cuando ando predicando, evangelizando en las calles, gente dañada que los hicieron mal, que los engañaron. Estos lobos rapaces los engañaron, los robaron, los estafaron. Y ya no quieren regresar a la iglesia porque piensan que todos somos de la misma condición. Pero no, el Señor ha levantado gente fiel, gente responsable en la palabra,
Dios ha levantado un remanente fiel que predican la palabra de verdad, que no buscan su propio bien. Existen todavía estos pastores. No son muchos, pero existen. Así que esa es la razón por la que nosotros tenemos que conocer a Dios, porque de otra manera caemos en las redes del enemigo, que nos tienden, ¿verdad? Porque mucha gente le gusta eso de que los alaben, que les digan que van a prosperar y que, o sea, pues quieren oír que les prediquen que van a vivir bien y que van a prosperar. No quieren decir, ¿verdad?, que el evangelio viene, es un paquete que viene con todo, ¿verdad? Viene con felicidad, con gozo, pero también de repente tristeza, llanto, gemir, dolor. Viene acompañado con esas cosas también. Y entonces cuando nosotros no nos han predicado esto, solamente nos han dicho que todo es bonito y color de rosa, cuando venimos y empezamos a tener los problemas que vienen en el paquete, nos desilusionamos. Entonces creemos que no es cierto, que Dios no es veraz en lo que Él dice. Y se retira mucha gente. Porque no le enseñaron la verdad, no conocieron la verdad, ni siquiera ellos tampoco se preocuparon por leer la palabra para desengañarse. Ese es el problema que hay hoy en día, que la gente no quiere leer, no quiere hacer nada por él mismo, ¿verdad? Me refiero a la gente que ya están en una iglesia, que ya están buscando a Dios, ¿verdad? No quieren hacer nada por su cuenta, dice en Romanos, el capítulo 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice. O sea que nosotros en la palabra podemos encontrar lo que Dios tiene para todos aquellos que hoy en día viven del evangelio, predican por ganancias deshonestas y engañan a la gente, no le dicen la verdad a la gente. Ellos quizás también fueron engañados y los enseñaron también a hacer el mismo tipo de tal. Quizás tuvieron una persona que les enseñó, ¿verdad? Y que también se dedicó al robo, a la estafa dentro, porque eso se da dentro de la iglesia. Desafortunadamente, ¿verdad? Existen muchas iglesias donde lo que más les interesa es el dinero. No les interesan los problemas que tengan los hermanos, los que están pasando por momentos malos. Lo que les interesa es que entre dinero a las arcas para ellos tener dinero disponible, para llevar una vida ahí tranquila, ¿verdad? Y no dicen la verdad. Porque cuando uno predica la verdad, la gente no quiere estar ahí casi. Solamente los que realmente buscan ser salvos, los que realmente buscan su salvación, son los que sí van a soportar la doctrina, la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es fuerte, nos confronta. Pero uno tiene que estar dispuesto a recibirla, pues. Yo cuando a un pastor una vez le dije, si yo tengo algo mal y ve algo mal en mí, dígame, aunque me duela, pero dígame la verdad. ¿Por qué? Porque uno quiere la verdad, no quiere uno vivir en mentiras o con palabras te prediquen palabras que no vienen en la palabra de Dios, solamente que la cambiaron.
Entonces, de esa forma es como uno aprende a recibir la palabra y va uno conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, nadie te puede engañar. Por eso es que yo digo que tenemos que conocer a Dios. Dice, porque dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, lo que nosotros conocemos es porque el Señor dejó la palabra para que conociéramos su verdad. Para eso el Señor dejó su palabra, para que nosotros nos guiemos por la palabra y no nos dejemos llevar por la mentira, creyendo que si una hermana tiene la falda hasta los tobillos, esa hermana va a ser salva, aunque viva como viva. Esa es una mentira grande. O que si el hermano viste bien, con corbata y con toda la cosa, va a ser salvo. La ropa no nos salva. Lo que nos salva es nuestra relación con Dios. El llevar la palabra de Dios en nuestro corazón y esforzarnos por irla cumpliendo. Eso es lo que nos va a salvar a nosotros. No la ropa, no si yo me pongo lentes, o si me quito los lentes, o si una mujer usa un peinado o no lo usa, o si la mujer se pintó o no se pinta. Eso no te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer salvo es que tu corazón haya cambiado, que tu corazón tenga el amor de Dios y que tú puedas amar a tus amigos, hermanos, vecinos, tu familia, a tu prójimo. Eso te va a hacer salvo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, dice, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí esta es la promesa que Dios, la profecía que Dios da en ese tiempo, esa promesa, ¿verdad?, de que Él iba a escribir su ley en nuestras mentes y que nadie iba a tener necesidad de aprender, de que alguien enseñara, sino que todos conoceríamos la verdad. Y llegó el tiempo, ¿verdad?, que vino nuestro Señor Jesucristo, murió por nuestros pecados y nos dio la oportunidad, sin que nosotros tengamos que hacer nada, de ser salvos por gracia solamente, no porque nosotros tengamos que hacer algo, solo por la gracia del Señor somos salvos. Sí, creemos, dice el Señor. Si nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este regalo que Dios nos dio solamente nos pide que creamos en Él. Y cuando nosotros creemos, es cuando nosotros somos sellados. Y cuando eres sellado, es cuando tú tienes el Espíritu dentro de ti. Y Él es Dios.
en ti. Y Él es el que te va a enseñar y es el que te va a dirigir. Ya no vas a necesitar que alguien más venga, sino que tú lees la palabra y el Espíritu Santo te va dando la revelación de la palabra. Si tú lo tienes, por supuesto, ¿verdad? Porque mucha gente cree dice uno, el hermano ya confesó a Cristo y ya tiene. Pero nosotros no sabemos si tiene el Espíritu Santo hasta que Él no dé testimonio, o ella, que no dé testimonio que tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da testimonio a la misma persona si está en él o en ella. Porque mucha gente confiesa al Señor para salir del apuro, para que no le estén diciendo, recibe al Señor, ¿quieres recibir al Señor? Entonces, pues dice, bueno, porque no me estén enfadando. Y pues sí, repite conmigo y empiezan a repetir, pero ellos no sienten ningún arrepentimiento, no se arrepienten nada. Y entonces ellos ya hicieron eso y siguen yendo a la iglesia y nosotros pensamos que son personas que pues ya son salvos, pero en realidad ellos no han creído en Cristo. Cuando uno cree, uno siente ese deseo de recibir al Señor. Siente uno, siente uno que algo te empuja a querer recibir al Señor. Eso pasó conmigo. Yo estaba esperando que acabaran de predicar quería que dijeran, ¿quién quiere recibir al Señor? Y en cuanto terminó y dijeron, alguien, yo, rápido, nadie me fue a tocar, recibe al Señor. Dale una oportunidad, hombre, a Dios, para que entre a tu corazón. Como si Dios tuviera necesidad de nosotros. No, nosotros tenemos necesidad de Dios y nosotros tenemos que sentir esa necesidad. Entonces, esa es la razón por qué mucha gente no puede caminar con Dios, no puede conocer a Dios porque no tienen el sello del Espíritu. Dice en Juan 14, 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea que a los que ya recibieron al Señor, fueron sellados, tienen el Espíritu Santo, nosotros debemos conocer a Dios. Porque ese Espíritu es el que nos impulsa a que nosotros leamos la palabra. Nos impulsa a ir a la iglesia. Nos impulsa a orar. Nos impulsa a ayudar a nuestro prójimo. Nos impulsa a darle amor al prójimo. Ese es el Espíritu Santo, es el que hace la obra en nosotros. Por eso el Señor dice, vosotros sin mí, nada podéis hacer. Necesitamos al Espíritu dentro de nosotros para poder conocer a Dios. Y si tú que me escuchas nunca has sentido ese gozo o esa voz que el Espíritu nos habla cuando nosotros queremos hacer algo o cuando Dios quiere usarnos para que ayudemos a alguien o para que Dios quiere usarnos para que oremos por alguien. Esa es la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dirige y nos dice, di esto o di aquello o ve con fulano y dile esto. Ese es el Espíritu Santo. El que no te deja hacer lo malo, que dice, no hagas eso porque eso no está bien. Y te ayuda a que tú te esfuerces para eso, te ayuda. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios, ayúdanos, Señor. En las tentaciones que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder nosotros soportar las tentaciones que el diablo nos pone, ¿verdad? Y que son fuertes muchas veces. Hay muchas tentaciones en este mundo que uno quiere hacerlas, pero
Nosotros solos no podemos soportar eso. Pero si el Señor está contigo, el Espíritu Santo de Dios mora en ti, Él te va a ayudar a que tú no caigas en la tentación. Dice en el Salmo 103, 13, 14, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como nosotros tenemos compasión por nuestros hijos, Dios también tiene compasión. Pero dice por los que le temen. Porque hay gente que no le teme a Dios. Dentro de la iglesia. Afuera, pues, está claro que nadie le teme a Dios de los que están afuera. Por eso andan haciendo lo que andan haciendo y no quieren venir a buscar a Dios porque se sienten a gusto allá. No le tienen temor a Dios por hacer el mal. Pero dentro de la iglesia, usted podría decir, no, allí en la iglesia ya todos son temerosos de Dios. Esa es mentira, no todos son temerosos de Dios. Y Jehová dice, se compadece de los que le temen. Por eso nosotros vemos que a veces que en la iglesia hay muchas personas que les va mal en algunas cosas porque todavía no le temen a Dios. Todavía hacen lo que les da su gana, no le temen a Dios. Dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios conoce nuestra condición, o sea que nosotros no le conocemos a Él, vamos en ese proceso de irlo conociendo, ¿verdad? Yo no te puedo decir que lo conozco a Dios del todo, no, empiezo a conocerlo. Voy empezando a conocer al Señor. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce nuestros caminos. Él sabe lo que nosotros estamos pensando hacer. Él sabe. Por eso Él nos prueba. Por eso nos vienen cositas a veces que nos ponen nos traen dolor, nos traen angustia, porque Dios nos quiere refinar para que salgamos como el oro. Él nos quiere puro. No nos quiere como cuando Él nos recibió, que recién le pedimos perdón y le pedimos que entrara en nuestro corazón, que nos perdonara nuestros pecados y que escribiera nuestro nombre en el libro de la vida y que nosotros reconocíamos a Cristo, ¿verdad? Como que Él vino y murió por nuestros pecados. Él venimos así, ¿verdad? Venimos con muchas cosas arrastrando del pasado, ¿verdad? Por ejemplo, el que salió de drogadicción, del alcoholismo, llega al Señor y se recupera y todo eso. Entonces Dios tiene que ir procesando aquellos que fueron adúlteros, mujeres que anduvieron en la prostitución. El Señor las empieza a pulir, las empieza a meter en un proceso para pulirlas, para que sean útiles para Él en sus manos, para que Dios pueda usarlas. Por eso un hombre que salió de la drogadicción, hermano, y mejora su vida y vive una vida piadosa delante de Dios, es un instrumento fuerte para todos aquellos que están en las calles metidos en eso. Porque ellos están dándole testimonio a todos ellos que Dios cambia, que Dios puede cambiar nuestra manera de vivir, nuestra condición de vida. Lo mismo el alcohólico. Cuando se recupera un alcohólico que realmente se entrega a Dios y Dios lo libera, pues el testimonio que Él da sirve para que muchos alcohólicos vengan. Pero si nomás no te arrepentiste de verdad y vienes porque te sentías mal y ya estabas perdiendo tu familia o tus hijos ya no te querían porque no les proveías y estabas metido en el alcohol y te malgastabas el dinero
o cualquier cosa, ¿verdad?, que estuviera haciendo que descuidara a la familia. Entonces, para no perder la familia, vienen muchos a la iglesia y dicen, bueno, me arrepiento, ya voy a cambiar de vida, pero no se arrepienten de verdad. Solamente por un tiempo están allí, un tiempo para que lo acepten otra vez en la familia, para que la esposa esté otra vez con él, los hijos y todo. Pero al rato pasa un poco de tiempo, un año, cuando mucho 2 años, por ahí vuelve otra vez como el perro vuelve al vómito, como la marrana vuelve al ciénago, dice el Señor, ¿verdad? Vuelven otra vez al fango, porque no hubo un arrepentimiento, nunca conocieron a Dios. La mayor parte de la gente que está afuera, que estuvieron en la iglesia, no conocen a Dios, nunca lo conocieron. Inclusive gente que realmente se convirtieron y están sellados con el Espíritu Santo y andan fuera, no conocen a Dios, por eso están fuera. Esa es la importancia de conocer a Dios. Y Él es el que nos prueba a nosotros. Nos prueba de que nosotros no cometamos esos errores. Así que, mire, nosotros si nunca tuviéramos una enfermedad, nunca sabríamos que Dios es nuestro sanador. Si nunca tuviéramos una necesidad, nunca sabríamos que Dios es el que nos suple. Por eso es que son los procesos que Dios nos lleva. Dice uno, pero ¿por qué Dios permite que yo me enferme si Él es mi sanador y todo eso? Pero nos procesa para que nosotros sepamos. Y muchas veces no le creemos a Dios. No creemos que Él nos pueda sanar. No creemos que Él nos pueda suplir en la escasez. Muchas veces no creemos, no podemos conocer a Dios, que Dios es un Dios que transforma. Si nosotros nunca estamos tristes, nunca vamos a saber que Dios es un Dios que nos da alegría, que transforma nuestro llanto en alegría, nuestra tristeza en baile. O si nosotros nunca pecáramos o hiciéramos errores, nunca sabríamos que Dios es un Dios que nos perdona, que es un Dios que nos restaura. Nunca sabríamos eso, ¿verdad? Si nunca pasáramos por el fuego, ¿cómo el Señor nos podría purificar? ¿Cómo nos podría hacer mejores personas? Tenemos que pasar por el fuego para que Dios nos purifique y seamos útiles, ¿verdad? Dice, si Dios no nos corrigiera, ¿verdad? Porque el hijo que Dios ama lo corrige. Si Él no nos corrigiera, ¿cómo nosotros podríamos saber que Dios nos ama? Nunca sabríamos. Porque Dios nos corrige porque nos ama. Y eso dice su palabra. Que al que Él ama, lo corrige. No como nosotros, ¿verdad? Que decimos que amamos a nuestros hijos,
pero no los corregimos. Sabemos que están haciendo mal, pero no los corregimos. ¿Por qué? Porque no los amamos. Creemos nosotros que los amamos, pero no. No amamos a nuestros hijos muchas veces, ¿no? Porque no les queremos corregir. ¿Por qué? Porque a veces piensa uno como padre que te lo vas a echar de enemigo al hijo, que te va a odiar, que todo eso. Pero si no los corregimos, ellos van a ser muchas veces, muchos llegan a ser como parásitos de la sociedad. Todos esos hijos que no tienen corrección son los que andan en las calles haciendo daños, robando, asaltando, vendiendo drogas. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una corrección. Creyeron que todo lo que hacían estaba bien. Y nosotros pensamos que nosotros los queríamos porque no les queríamos hacer daño. Pero la palabra de Dios nos insta que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos para que crezcan bien, para que hagan el bien. Hoy vivimos en estos tiempos donde los padres no quieren corregir a los hijos. Y por eso tenemos cada vez más problemas en la juventud. Porque todos los hijos hacen lo que les da su gana en las casas. En sus casas y en la calle, donde quiera que anden. Porque están creciendo sin ley. Y ya después cuando se topan en la calle con la ley, con los policías y todo eso, quieren hacer lo mismo que hacen en sus casas. Y entonces ahí es donde la ley es fuerte. Y los agarran, los maltratan y a veces hasta muchos pierden la vida por tratar de querer defenderse de la ley. Pero es porque nunca tuvieron corrección, nunca se les enseñó o se les castigó por algo que hicieran mal. Así que nosotros tenemos que conocer a Dios, pero tenemos que también pasar por muchas cosas que Dios nos permite que nosotros pasemos para poder dejarnos saber que Él es Dios y que Él nos ama. Así que empeñémonos, esforcémonos por conocer a Dios, porque Él nos ama a nosotros antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Ya Él nos había amado. Y si nosotros lo conocemos, vamos a aprender a amarlo también. Y eso es lo más hermoso, hermano. Cuando conoces a Dios, puedes disfrutar de lo que Dios nos ofrece a nosotros. Así que mientras estemos en esta tierra, hermano, esforcémonos por conocer a Dios para vivir y disfrutar todas las maravillas que Dios tiene para nosotros, todas las bendiciones, que no se nos vayan, hermanos, solamente por no conocer, sino que esforcémonos por conocer a Dios, leamos la palabra, pidámosle a Dios que nos dé entendimiento cuando vayamos a leer su palabra y seguir adelante, hermano. Dios los bendiga a todos y que Dios siga obrando en nuestras vidas. Padre amado, Señor, delante de tu presencia, estoy, Padre, y te doy gracias por esta palabra, Señor, y te pido que tú la grabes en cada corazón, Señor, y que tú, Señor, le des crecimiento a cada uno de aquellos que escuchan esta palabra, Señor, aquellos que realmente quieren escapar, Señor, de la ira venidera, que seas tú obrando en sus vidas, Señor, guiándolos, abriéndoles el entendimiento, Padre, para que disfruten en vida, Señor, todo lo que tú tienes y has dispuesto para nosotros ahora, Padre. Y lo que está más adelante, pues eso es lo mejor que vamos a poder disfrutar nosotros por toda una eternidad, Padre. Muchas gracias, Padre. Bendice a cada uno de aquellos que escuchen
Predica, Padre, tu palabra en el nombre de Jesús. Te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre. Muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos y amigos y amigas, y nos vemos el próximo domingo al mediodía. Gloria a Dios.